En El ocaso de los ídolos, Nietzsche lanza una afirmación impactante. Dice que solo los débiles usan argumentos. Parece algo extraño que un filósofo diga eso, ¿verdad? Pero vamos a entender mejor lo que quiso decir. Nietzsche ve los argumentos, la dialéctica e incluso la propia razón con una profunda desconfianza, y el origen de esta postura crítica se encuentra en la figura de Sócrates. Al contrario de lo que se espera, Nietzsche no considera a Sócrates una bendición para la filosofía, sino una especie de maldición. Él cree que el estilo de pensar y argumentar que Sócrates popularizó terminó perjudicando la cultura griega y, con el tiempo, la cultura occidental. Para Nietzsche, Sócrates instauró la tiranía de la razón, es decir, la idea de que la razón es el único camino hacia la verdad. Con esta revolución socrática, todo tiene que ser probado, argumentado, racionalizado. Cualquier cosa que no sea lógica, que no pase el filtro de la razón, simplemente no tiene valor. ¿Y cómo empezó esta tiranía? Pensemos en el famoso diálogo socrático. Sócrates se acerca a algún noble ateniense, alguien de prestigio y poder, como un político o un general. Esta persona generalmente es alguien de acción, que sigue sus instintos y no pierde tiempo reflexionando demasiado sobre sus creencias y convicciones. Sócrates entonces comienza a preguntar: ¿por qué crees en esto? ¿Por qué actúas de esa forma? Este cuestionamiento irrita al ateniense, claro. Al fin y al cabo, a nadie le gusta ver sus creencias desafiadas, especialmente cuando esas creencias han funcionado bien para él hasta ahora. Sócrates, sin embargo, insiste, revelando que las convicciones de su interlocutor generalmente no tienen una base sólida o están apoyadas en definiciones problemáticas de conceptos como justicia, belleza o bondad. Al final, en la mayoría de los diálogos que nos dejó Platón, el ateniense termina teniendo una epifanía, dándose cuenta de que su vida se construyó sobre fundamentos frágiles y que Sócrates, de cierta manera, tenía razón. Pero Nietzsche nos invita a imaginar una historia alternativa. ¿Y si ese noble ateniense simplemente ignorara a Sócrates? Algo como: deja esa filosofía de lado, yo tengo una espada. Aquí es donde Nietzsche ve el problema con Sócrates. Era, en palabras de Nietzsche, el mosquito de Atenas, una molestia persistente que no dejaba a nadie en paz con sus propias certezas. Sócrates, con orgullo, usaba el apodo de mosca y asumía la misión de provocar a la élite ateniense, como una mosca inquietante que insiste en molestar a un caballo. Pero, antes de seguir adelante, vale la pena detenerse un poco y mirar más de cerca esta historia. ¿Por qué todo esto sería un problema, después de todo? Para muchos estudiosos de la filosofía, la llegada de Sócrates a Atenas fue una revolución positiva, un cambio tan importante que clasificamos a todos los filósofos anteriores a él como presocráticos. Sin embargo, no todos veían su influencia como algo completamente positivo. Para algunos, la aparición de Sócrates y su obsesión por la razón representaba el inicio de una era de decadencia cultural, casi como si estuviera presagiando el fin del verdadero espíritu griego. Sócrates no fue la causa de esa decadencia, sino un reflejo de ella. La cultura griega ya estaba en declive mucho antes de que Atenas aceptara sus lecciones moralizadoras. Sócrates, en esencia, cuestionaba todo, y en una cultura verdaderamente confiada y vibrante, no hay espacio para esa necesidad de validación. Atenas, en su era de oro, no necesitaría de la filosofía para justificar su grandeza, fuerza y dominio. Estas cualidades estaban a la vista de todos, y no era necesario argumentar sobre ellas. Nietzsche diría que la filosofía solo llega a una cultura cuando ésta ya está decayendo y comienza a dudar de sí misma. ¿Acaso la sabiduría se posa sobre un pueblo como un cuervo atraído por el olor de la decadencia? Esta es una visión difícil de entender para nosotros, porque vivimos en un mundo post-socrático, donde se nos ha enseñado a siempre buscar una razón lógica para lo que creemos y hacemos. Estamos condicionados a pensar que nuestras convicciones necesitan un respaldo racional y que nuestros actos deben tener una justificación moral aceptable. La idea de actuar simplemente porque quiero o porque puedo se considera egoísta o vacía. Nietzsche señala que este estado de cosas, en gran medida, se debe a la influencia de Sócrates. Sócrates aprovechó un contexto de decadencia y, como un buitre, le dio a esa situación una forma definitiva. Pero como ya se ha dicho, él era solo un síntoma de un problema mayor. ¿Y cuál sería esa decadencia que menciona Nietzsche? Para ilustrarlo, necesitamos regresar en el tiempo, a un periodo anterior a Sócrates,
cuando Atenas aún era genuinamente presocrática. En busca de respuestas, volvamos a Tucídides, el historiador de la guerra del Peloponeso, quien nos revela cómo las naciones justificaban sus ambiciones y cómo, poco a poco, una civilización brillante se involucraba en un ciclo de destrucción. Nietzsche veía en Tucídides una especie de antídoto a Platón, y pronto entenderemos por qué. Hablemos del diálogo meliano. Imagina un momento tenso durante la guerra del Peloponeso, cuando emisarios atenienses y los líderes de la pequeña isla de Melos se enfrentan en una conversación llena de provocaciones y amenazas veladas. Este diálogo, dramatizado por Tucídides, nos transporta a uno de los periodos más tensos de la historia griega y nos ayuda a entender el pensamiento de los atenienses en aquella época. Un detalle interesante es que Sócrates estaba vivo durante esa guerra e incluso llegó a luchar en algunas batallas. Aunque el asedio de Melos no representa exactamente el pensamiento presocrático, sirve como un buen ejemplo para entender cómo los atenienses veían el poder y sus relaciones políticas en esa época. Tucídides, con su habilidad para relatar la mente griega en tiempos de conflicto, describe este episodio como un ejemplo clásico de realpolitik. Es una política cruda y directa, donde el poder y el interés propio guían todas las decisiones, sin ningún idealismo o principios elevados para suavizar la situación. Melos, hasta entonces, se había mantenido neutral en el conflicto, aunque afirmaba ser de origen espartano. Evitando involucrarse en la guerra, los melianos pensaban que estaban a salvo, pero para Atenas, la neutralidad de Melos no era conveniente. Entonces, enviaron una delegación a la isla con un ultimátum directo: ríndanse y paguen tributo a Atenas o enfrenten las consecuencias. Tucídides nos cuenta sobre esta conversación, aunque él mismo no estuvo presente. Lo que sabemos es que los melianos, conscientes de sus desventajas, eligieron resistir. El resultado: Atenas aplastó a Melos, matando a los hombres y vendiendo a las mujeres y niños como esclavos. La isla fue entonces repoblada por colonos atenienses, borrando para siempre la herencia espartana de los melianos. Una frase que quedó marcada en este diálogo es dicha por los atenienses: los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Así es como justifican sus acciones. No hay excusas, no hay pretextos complejos. Atenas es fuerte y Melos es débil, y por eso la invasión es inevitable. En un momento casi irónico, los atenienses dicen a los melianos que no perderán tiempo con justificaciones como «defendemos nuestro imperio porque derrotamos a los medos» o «ustedes nos provocaron de alguna forma». En su visión, el concepto de derecho solo importa entre iguales. Entre desiguales, la regla es simple: los fuertes actúan y los débiles aceptan su destino. La esencia del modo de ser de los griegos antes de Sócrates estaba marcada por una confianza casi inquebrantable, una postura asertiva e incluso aristocrática. Era como si llevaran una autenticidad natural, una fuerza que no necesitaba justificación. Este espíritu se refuerza más adelante cuando los atenienses discuten el derecho de los más fuertes a gobernar, una ley que para ellos es tan natural como el propio instinto humano de supervivencia. En cuanto a los dioses, creemos, y en cuanto a los hombres, sabemos que, por una ley natural, ellos gobiernan donde tienen poder. Dicen: no fuimos nosotros quienes creamos esta ley, siempre ha existido y continuará existiendo. Todo lo que hacemos es seguirla, sabiendo que cualquiera con el mismo poder haría exactamente lo mismo. Aquí, los atenienses hablan sobre el poder puro y simple, nada de argumentos ni debates filosóficos. No están tratando de convencer a nadie con ideas elevadas o justificaciones elaboradas. Están allí porque pueden, porque tienen la fuerza para hacerlo. Ese era el espíritu de los griegos presocráticos, una cultura fuerte, confiada y sin necesidad de explicaciones. Nietzsche veía esta postura como la verdadera esencia de lo griego, algo que, a sus ojos, se perdió cuando Sócrates introdujo la necesidad de justificar todo con la razón. Cuando los griegos comenzaron a rendirse a las ideas abstractas de Sócrates, que exigían que cada acción tuviera una explicación, su esencia guerrera y apasionada fue diluyéndose. A partir de Sócrates, cada cosa debía tener una razón para existir. Esta sed de justificaciones y explicaciones se convirtió en el fundamento de la filosofía, una disciplina que busca entender y cuestionar todo. Pero para Nietzsche, esta constante búsqueda de razones era una señal de decadencia, una debilidad disfrazada de sabiduría. Él creía que,
Así como los atenienses no necesitaron una excusa elaborada para invadir Melos, los fuertes simplemente actúan sin necesidad de explicarse. Esa obsesión por la razón ya era evidente en la cultura ateniense, especialmente en las obras de los grandes dramaturgos de la época, Sófocles, Esquilo y Eurípides. Eurípides, quien era amigo de Sócrates, buscaba hacer sus obras lo más comprensibles posible. Nietzsche criticaba esto, pues veía en Eurípides una necesidad casi obsesiva de explicar todo al público. Un ejemplo de esto es el uso del prólogo, donde Eurípides muchas veces hace que un personaje explique al público lo que ocurrió antes de que comience la acción, revelando la trama de la obra desde el principio. Creía que, si mantenía al público en suspenso, esto podría distraerlos de la belleza poética de sus palabras. Por eso, las obras de Eurípides están marcadas por una exposición exagerada, personajes explicando y explicando, tal vez en un intento de hacer el mundo más inteligible, pero, a los ojos de Nietzsche, perdiendo un poco de la fuerza y el misticismo que definía el verdadero espíritu griego. Eurípides es famoso por el uso del famoso Deus ex machina, un recurso donde, al final de sus obras, los dioses literalmente descienden del cielo para resolver los conflictos de una vez por todas. Con esto, deja claro al público que todo ha llegado a un final, sin cabos sueltos, ofreciendo una conclusión completa y definitiva a los dilemas de los personajes. En la visión de Nietzsche, Eurípides estaba obsesionado con aclarar todo, con traer cada detalle al entendimiento racional, explicando la trama y las motivaciones de los personajes de forma lógica y racional. Esta forma de abordar, dependiendo del punto de vista, puede ser vista como una de las fortalezas del dramaturgo. Actualmente, algunas de sus obras más conocidas, como Medea, son aclamadas por la profunda inmersión psicológica y por la forma en que los personajes justifican sus acciones, creando motivaciones complejas. La fuerza de su interpretación fue tal que, hoy en día, la obra Medea, en la que una madre quita la vida a sus propios hijos, es vista incluso desde una perspectiva feminista y recibe interpretaciones que buscan simpatía por sus actos. Pero, aunque Eurípides haya demostrado una habilidad increíble como psicólogo de los escenarios, para Nietzsche, esa obsesión por dejar todo tan claro era precisamente un reflejo de la enfermedad socrática. La cercana amistad entre Sócrates y Eurípides, incluso, refuerza esta idea. Al fin y al cabo, Sócrates solo iba al teatro cuando una obra de Eurípides estaba en cartelera. Al igual que Platón, Eurípides parecía empeñado en mostrar al mundo un lado de la realidad que, para Nietzsche, pecaba por el exceso de racionalidad y claridad. El problema para Nietzsche es que este tipo de estética, en el que todo debe ser conocido para ser considerado bello, refleja el principio socrático de que solo lo que se entiende puede ser considerado bueno. Para él, Eurípides se convierte entonces en el poeta de la estética socrática. Sin embargo, Nietzsche no acepta esta idea socrática de que algo debe ser conocido para ser bonito o bueno. Para él, seguir los instintos, actuar antes de pensar, movido por orgullo o un impulso de superioridad, también tiene su valor. ¿No sería esto, de alguna manera, una forma de sabiduría? Quizás no una sabiduría tradicional, pero sin duda, una forma de fortaleza. Ahora recordemos al propio Sócrates en acción, ese mosquito molesto que caminaba entre los nobles de Atenas, cuestionándolos repetidamente sobre sus convicciones. Sócrates percibía que, la mayoría de las veces, estos hombres renombrados ni siquiera comprendían completamente lo que decían defender. Seguían más el instinto que el conocimiento profundo. Con este detalle tocamos el punto central de la visión socrática. Sócrates cuestionaba y desafiaba el arte y la ética de su tiempo, señalando lo que él veía como falta de entendimiento y el poder de las ilusiones. Para él, donde hubiera una ausencia de claridad, también había una falla y, por lo tanto, algo que necesitaba ser corregido. A partir de eso, Sócrates asumió para sí la tarea de corregir el mundo. Y es precisamente ahí donde nace la filosofía socrática, al encontrar fallas en la propia existencia. En la visión del filósofo, la naturaleza, la vida, todo parece imperfecto y problemático, porque nada tiene una justificación aparente. Esta falta de una explicación clara y de razones concretas es insoportable para el filósofo, quien necesita respuestas para seguir adelante. Y así, comienza a cuestionar su propia existencia, poniendo un gran signo de interrogación sobre todo lo que es.
sobre la vida y la naturaleza. Y es ahí, precisamente en ese punto, donde los problemas empiezan a surgir. Eurípides es famoso por el uso del famoso Deus ex machina, un recurso donde, al final de sus obras, los dioses literalmente descienden del cielo para resolver los conflictos de una vez por todas. Con esto, deja claro al público que todo ha llegado a un final, sin cabos sueltos, ofreciendo una conclusión completa y definitiva para los dilemas de los personajes. En la visión de Nietzsche, Eurípides estaba obsesionado con esclarecer todo, con llevar cada detalle al entendimiento racional, explicando la trama y las motivaciones de los personajes de forma lógica y racional. Este enfoque, dependiendo del punto de vista, puede ser visto como una de las fortalezas del dramaturgo. Actualmente, algunas de sus obras más conocidas, como Medea, son aclamadas por la profunda inmersión psicológica y por la forma en que los personajes justifican sus acciones, creando motivaciones complejas. La fuerza de su interpretación fue tal que, hoy, la obra Medea, donde una madre quita la vida a sus propios hijos, es vista incluso desde una perspectiva feminista y recibe lecturas que buscan simpatía por sus actos. ¿Por qué será que tenemos esta necesidad casi obsesiva de buscar justificaciones para nuestras acciones? Puede parecer un poco extraño a primera vista, pero ¿te has detenido a pensar que este impulso de preguntar ¿por qué? ¿No es precisamente una necesidad del mundo natural? Piensa en el león, por ejemplo. Él no se cuestiona si está bien o mal cazar. Sigue sus instintos, persigue a su presa y la devora, así de simple. En la naturaleza, todo ocurre por impulso, sin esa búsqueda constante de razones. Si el león comenzara a pensar cosas como ¿debería realmente cazar a esta gacela? O ¿es ético querer procrear? Dejaría de ser el león poderoso y salvaje que conocemos. Ahora, imagina un león dudando en cazar o en buscar una compañera, a pesar de toda la fuerza que aparenta tener. Pensaríamos que está enfermo, que algo lo ha debilitado. ¿No será lo mismo con los humanos? Al final, es la duda la que genera la necesidad de justificaciones. Ese momento en el que nos detenemos a reflexionar y nos preguntamos si lo que estamos haciendo es realmente lo correcto. Pero aquí surge la pregunta, ¿sería correcto vivir con tantas incertidumbres? ¿Alguna vez se habrá detenido un guerrero ateniense, antes de atacar a Milos, a pensar si su decisión era moralmente correcta? ¿Se habrá preocupado por el bien y el mal? ¿O actuó impulsado por algo que estaba más allá del bien y del mal? Nietzsche discute este estado en el que los humanos vivían antes de que surgieran estas ideas de moralidad como las conocemos hoy. Él lo llama la etapa premoral, una fase en la que lo bueno no estaba asociado al altruismo, sino a la fuerza y a la imposición. Ese bien era el concepto de los nobles, de los poderosos, que se veían a sí mismos como superiores y sus acciones como inherentemente correctas, casi como un reflejo natural de lo que eran. Era una moralidad confiada, que no necesitaba ser cuestionada. Estas personas, los llamados señores, establecieron los primeros valores, basados en su poder y su posición. Es lo que Nietzsche describe como la moralidad de los señores, una moralidad orgullosa, que actúa con seguridad y celebra su propia fuerza. Pero, con el tiempo, esa moralidad de los señores fue desafiada. En su lugar, surge la moralidad de los esclavos, una moralidad que nace del resentimiento, de la incapacidad de competir físicamente con los señores. Fue una forma de resistencia, una manera de revertir la realidad a través de valores opuestos, una especie de victoria moral sobre aquellos a quienes no podían vencer físicamente. Fue en ese contexto de resentimiento que la filosofía comenzó a consolidarse. Sócrates, por ejemplo, surge como un símbolo de este enfrentamiento. Él empieza a cuestionar a los poderosos de Atenas, los nobles de su época, y desafía su autoridad usando la herramienta de la argumentación. Con Sócrates, vemos por primera vez la moralidad de los esclavos subiendo al escenario, buscando desestabilizar a la de los señores, y a través de su discípulo Platón, vemos el preludio de algo aún mayor, el cristianismo, que sería la victoria completa de aquellos que no tenían poder físico sobre quienes dominaban. Pero antes de eso, todo comenzó con Sócrates. ¿Por qué Sócrates es visto como un símbolo de la moralidad de los esclavos? Para empezar, no era un noble en Atenas. Sócrates venía del pueblo, alguien muy alejado de la élite, y además era conocido por su apariencia poco atractiva. En una sociedad como la griega, donde la belleza era tan valorada, ser feo era casi una condena. De cierta forma,
Esa fealdad de Sócrates lo colocaba como un forastero, alguien que no encajaba en el ideal estético griego. Esto plantea la pregunta: ¿Sócrates era realmente un griego típico? Una pintura famosa ilustra bien esta contradicción. En ella, vemos a Sócrates al lado de su alumno Alcibíades, un general griego que era celebrado por su belleza y estilo de vida extravagante. La imagen crea un contraste claro entre los dos: Alcibíades, el guerrero influyente y carismático, y Sócrates, el pensador poco impresionante físicamente. Este contraste refleja una tensión entre el poder físico y la fuerza de la dialéctica. Sócrates, en realidad, tenía algo de guerrero en su historia. Sirvió en batallas y llegó incluso a salvar la vida de Alcibíades en la batalla de Potidea, antes de la guerra del Peloponeso. A pesar de tantas diferencias, Alcibíades deseaba ser su discípulo, y Sócrates, en lugar de rechazarlo, lo acogió en su compañía. Todo este contexto señala un cambio profundo. Los valores griegos, basados en la fuerza y la tradición, estaban siendo desafiados. La filosofía de Sócrates representaba un contrapunto al estilo de vida de los antiguos guerreros, un alejamiento del honor, la lucha y la lealtad a las tradiciones y a la ciudad-estado. Las virtudes que Sócrates enseñaba eran para muchos una señal de que los griegos estaban perdiendo su fibra, estaban más complacientes, vacilantes, sin el vigor que antes los definía. Nietzsche sugiere que la dialéctica de Sócrates era un arma de los débiles, usada por aquellos que no tenían un poder físico real. Sócrates, con su habilidad para argumentar, convenció a la élite de Atenas de renunciar a su propia fuerza, su propia autoridad, en favor de la razón. A partir de ahí, la idea de hacer algo porque se quiere o porque se puede perdió espacio. Sócrates defendía que era necesario recurrir a algo superior a nosotros mismos, a eso llamado razón. Este cambio es visto por Nietzsche como un síntoma de que la cultura griega ya estaba en decadencia, perdiendo la confianza en sí misma y buscando validación en algo fuera de su propio instinto y tradición. Y es esa misma mirada crítica la que llevamos hasta hoy, casi sin darnos cuenta. En el diálogo de los Melios, por ejemplo, nuestra simpatía natural se dirige hacia los Melios, no hacia los atenienses, pues consideramos que la sed de poder de los atenienses es excesiva. La moralidad de los atenienses nos parece extraña e incluso brutal. Esto sucede porque la revuelta de los esclavos morales fue tan exitosa que hoy en día estamos completamente inmersos en su perspectiva, sin darnos cuenta de que nuestro propio sentido de justicia y moralidad es resultado de este movimiento que Nietzsche critica tan profundamente. Para comprender a fondo la evolución de la moralidad, es necesario dejar de lado las perspectivas convencionales y observar todo con una mirada completamente nueva, casi como si fuéramos seres de otro planeta. La realidad es que, aunque vivimos en el siglo XXI, esa transformación de valores ha estado en proceso durante miles de años, esculpida a lo largo de más de 3 milenios. Tomemos, por ejemplo, la idea de que recurrir a argumentos o a la dialéctica muchas veces es solo la última alternativa de quien ya ha agotado todas las otras formas de imponerse. Es un recurso que, según muchos, no convence tanto, pues suena como un último suspiro de defensa. ¿Tiene sentido imaginar que esto aún sea cierto? Hoy, nuestra cultura parece girar en torno a argumentos y debates, a la constante búsqueda de explicaciones racionales, justificaciones y buenas razones para casi todo. Este apego a la argumentación es tan profundo que a veces resulta difícil concebir un mundo donde esto no fuera la norma. Pero, ¿será que esta obsesión por el argumento, por siempre tener una respuesta lógica, puede en realidad ser una señal de debilidad, un indicio de que estamos en una fase de decadencia cultural? Es casi como si el origen de lo que llamamos moralidad y bondad estuviera siempre fuera de nosotros mismos. Las cosas no son buenas solo porque creemos que lo son. Necesitamos creer que existe una razón mayor, un motivo allá afuera que valide esos conceptos. Y de cierta forma, actuamos como niños curiosos que no se contentan con la primera respuesta de sus padres y siguen preguntando ¿por qué? Y así continúa el filósofo, como el niño insistente que desafía a la autoridad con una pregunta más incómoda, prefiriendo enfrentar las consecuencias a conformarse con una explicación superficial. Sócrates fue quizá el mayor ejemplo de esto. Su insistencia en cuestionar la moralidad y las normas de la sociedad llegó a incomodar tanto a los poderosos de Atenas que fue condenado y ejecutado,
acusado de corromper a la juventud por hacer preguntas demasiado peligrosas. Después de Sócrates, la filosofía continuó en esa búsqueda incansable de una fuente de moralidad que no estuviera enraizada en nuestro propio ego o fuerza interior. Platón imaginó el bien en un mundo ideal, separado del mundo material. El cristianismo puso el bien en manos de Dios y en el reino celestial. Kant buscó ese bien en un principio racional universal, el famoso imperativo categórico. Y Schopenhauer fue más allá, encontrándolo en la voluntad, una fuerza misteriosa que está por encima de nuestra percepción cotidiana. Todos estos pensadores, de alguna manera, continuaron el trabajo de Sócrates, buscando el fundamento de lo que es bueno y justo en algo más grande, en algo externo, más allá de la experiencia humana común. Ellos no son como los atenienses de Melos, que creían tener derecho a actuar de acuerdo con su fuerza. Por el contrario, estos filósofos, en su mayoría, reflejan la posición de aquellos que, al sentirse impotentes, buscaron una fuerza externa. Prefirieron seguir caminos que los llevaran a una verdad superior, un bien que residiera fuera de sus propias voluntades, ya sea en el reino de las ideas, en los órdenes divinos, o en una lógica moral universal, como una forma de evitar la creación de sus propios valores. Nietzsche propuso algo radical, un retorno al ideal griego, pero con una superación, una evolución. Hablaba de un ideal de fuerza, de confianza, de alguien que encuentra placer en su propia gloria, una moralidad de señores, donde quien tiene valentía asume el control de su propia vida, creando sus propios valores. Pero, ¿es eso posible? Nietzsche parecía en conflicto con esta cuestión. Hasta los griegos fueron seducidos por Sócrates después de todo. Como él decía, necesitamos superar incluso a los griegos. ¿Pero podemos hacerlo? Estamos tan distantes de ellos, no solo en el tiempo, sino en temperamento, orgullo y autoconfianza. Si nuestra misión es superarlos, encontrar nuestra fuerza interior y atrevernos a crear nuevos valores, ¿no tendríamos entonces que ocupar el lugar de Dios y convertirnos en algo más allá de lo humano? La famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, es conocida, pero lo que no se dice tanto es que fuimos nosotros quienes lo matamos. Es nuestra responsabilidad. La razón se devoró a sí misma, carcomió sus propias bases y, en ese proceso, hasta Dios sangró hasta morir bajo nuestras cuchillas de cuestionamiento. Ahora, la tarea de construir algo nuevo es nuestra. Los valores antiguos están muertos y nos corresponde a nosotros crear otros nuevos. Y para ello, ¿no tendríamos que volvernos casi dioses para ser dignos de este desafío? Este es uno de los mayores acontecimientos de todos los tiempos, y debido a ello, todos los que vengan después de nosotros pertenecerán a una historia más grandiosa que cualquier otra hasta hoy. Y es aquí donde entra el concepto del Übermensch, que Nietzsche vio como un ideal para el futuro. El corazón de su filosofía está en esto. Le corresponde al Übermensch, al espíritu libre del mañana, crear una nueva moralidad, una moralidad basada en la fuerza, que tenga el valor de existir por sí misma, sin necesitar justificaciones ni validaciones externas. Una moralidad que encuentra todas sus raíces y su poder dentro de sí misma, que no se somete a reglas impuestas de lo correcto e incorrecto. Rechaza la necesidad de argumentos mezquinos, se atreve a ejercer su propia autoridad y no necesita apoyos externos para mantenerse en pie. Es una moralidad que realmente va más allá del bien y del mal. ¿Llegaste hasta el final? Entonces déjame contarte algo, como si estuviéramos tomando un café y reflexionando sobre todo esto que discutimos. ¿Sabes? Así como Nietzsche desafió los valores de su época, tú también, al permanecer aquí hasta el último segundo, demostraste que estás dispuesto a cuestionar, a aventurarte más allá de la superficie y explorar capas más profundas del conocimiento. Pudiste haberte detenido a la mitad, pudiste haber decidido que ya habías entendido lo suficiente, pero no, quisiste más. Esto me recuerda a una figura que Nietzsche admiraba, el espíritu del viajero solitario, aquel que, incluso con todo el peso de las incertidumbres, sigue adelante, buscando algo que nadie más puede ver. Hoy, tú fuiste ese viajero. Con cada concepto, con cada reflexión, exploraste un poco más de ese territorio complejo que es la filosofía. Así que mi gratitud es para ti, que no te conformas con respuestas fáciles, que sabes que cada segundo invertido aquí es un paso en tu viaje de autoconocimiento y expansión, que tu sed de saber nunca se apague y que, al igual que Nietzsche creía, sigas superándote,
encontrando en ti mismo el valor para crear tus propios valores. Muchas gracias por estar aquí y recuerda, en cada paso, una revelación.